Mi nombre es Joru, tengo 20 años y soy ilustrador digital. Bienvenidos un día más a mi vida intentando ser ilustrador mientras cuido de mi salud mental e intento no volverme loco en el proceso mientras soy disciplinado. Primero que nada quisiera agradecerles por todo el apoyo que me dieron en el video anterior. Realmente no esperaba que llegara una cantidad de visitas tan grande, tenía como unas ciertas expectativas de lo que podría acaparar, pero nunca pensé que llegaría a tal cantidad de personas. Ya pronto se me va a terminar subiendo la fama a la cabeza y me van a terminar haciendo un hilo en Twitter porque dejé de ser humilde. No sé si la gente es capaz de hacerte un hilo en Twitter por eso, pero mejor no nos arriesgamos, ¿ok? Pero que sepan que si en algún momento me llegan a funar, mis pensamientos son peores. Fueron muy amables y me dejaron comentarios muy bonitos y me alegra saber que de cierta manera con mi contenido estoy ayudando a inspirar a una gran cantidad de personas para que puedan seguir su sueño de convertirse en ilustradores o dedicarse a cualquier rama del arte, porque el arte tiene muchas ramas, ya sea la danza, la música, pero me alegra saber de igual manera que estoy aportando un granito de arena, porque yo en parte siento que le debo mucho al arte, porque me ha ofrecido mucho en los momentos donde lo he necesitado, así que de cierta forma estoy intentando devolvérselo y bueno, parece que estoy completando mi cometido, así que bien ahí. En el video de la semana pasada, que por cierto si no lo han visto todavía, les dejo la tarjetita por aquí arriba, creo que es acá, o bueno, creo que es acá en realidad. Mencioné que soy una persona que soy demasiado inconstante con el tema del arte o el dibujo en general, pero los últimos días he intentado ser más consistente con el tema de la práctica, el dejar de intentar de que todo sea perfecto y darle como un poco de más soltura a lo que hago, a mis trazos, a mis ilustraciones y que todo sea como más libre para así conseguir un resultado mucho más natural. El perfeccionismo siento que es algo que nos puede frenar de una manera en nuestro proceso de aprendizaje, en general no solamente enfocado al arte, sino a otras áreas de la vida en la cual yo no me había dado cuenta hasta muy recientemente, el tema de querer que todo sea como muy perfecto y sea del agrado de todos. Los últimos años en los cuales he intentado como abarcar el tema de la ilustración, porque al estar tan aferrados al perfeccionismo nos limitamos a ver lo hermoso de la vida que se encuentra en las cosas imperfectas. Así que he dejado de buscar la perfección en el arte porque realmente no hay nada perfecto y por más que querramos que todo lo que plasmamos en el papel sea perfecto y del agrado de todos, realmente al final la realidad es muy diferente a como nos la imaginamos. Y me incluyo dentro de ello porque es algo que yo tengo que cambiar y estoy en proceso de cambiarlo. El arte es imperfecto y siempre ha sido así. En las imperfecciones se encuentra la belleza también. Si todo fuera perfecto, la vida sería muy monótona y aburrida. Procuren dejar de ser como tan exigentes consigo mismos en cuanto a la perfección y concéntrense en disfrutar mucho más el proceso. Aquí una pequeña reflexión que siempre incluyo en mis videos para que hagan como un poco de introspección y analicen si están cometiendo algunos errores en sus vidas, así como los he estado cometiendo yo. A este punto siento que el yo diciendo que estoy sufriendo por el calor ya es un meme recurrente o va a ser un meme recurrente en el canal, así que si quieren pueden contar las veces que digo que tengo calor a lo largo de este video porque seguro van a ser muchas. Strawberry y Sara Zavala preguntan: ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste en una universidad o por tu cuenta? ¿Consideras que realmente es necesario ir a una universidad para ser bueno en la ilustración? Yo considero que realmente puede ser autodidacta. Desde aquí les digo que yo nunca he tomado clases de ilustración. Si quieren tener como la experiencia de ir a la universidad, tomen por lo menos un año de carrera. Es algo que les puede servir como más que nada para el tema de conseguir contactos y hacerse como quizás un poco más sociable. Siendo de Latinoamérica, no es por tirar beef ni tirar hate, pero realmente considero que la educación con respecto a la ilustración y al arte en general es como un poco mediocre y no se le da la importancia que realmente se merece. En tema de aprendizaje, si son de Latinoamérica, realmente no lo recomiendo tanto. Claro, dependiendo del país pueden ser mejores o peores las instituciones, no me gusta generalizar. Comparado a los países de primer mundo, las instituciones que enseñan con respecto a la ilustración son bastante mediocres. No quiero causar tanta polémica. Yo el nivel que tengo actualmente lo he conseguido practicando, dibujando, y a pesar de que no he sido lo más consistente del mundo, he visto un gran cambio en mis habilidades de ilustración. Y un consejo que les doy, y es un consejo que me parece que no mucha gente reconoce la importancia, y es el de observar. Sean demasiado observadores, no chismosos, que eso es otra cosa totalmente diferente, sino observadores. ¿Por qué? Porque siempre es bueno
analizar tu entorno alrededor. Hay un montón de cuerpos diferentes, materiales diferentes, texturas diferentes. El analizarlo de una manera detallada siento que te puede proveer un cierto grado de aprendizaje extra. El salir de tu zona de confort es algo que te va a ayudar muchísimo al momento de hacer tus propias ilustraciones y plasmar tus ideas en el papel. Considérenlo como un consejo porque siento que realmente les va a ayudar. El día de hoy he decidido inspirarme de una creadora de habla inglesa que a mí me encanta demasiado. Te las recomiendo muchísimo. Se llama Unconfy. Les voy a estar dejando su canal aquí abajo en la descripción. Todo lo que ella hace con arcilla y la idea de tener una tienda, lo he tomado inspiración de ella desde hace ya un par de meses. Me inspira muchísimo porque ella comenzó con una calidad promedio y a día de hoy tiene una calidad excelente en sus videos que realmente me sorprende muchísimo cómo ha avanzado. Y ella en un inicio tenía como una sección en sus videos que era respondiendo preguntas de seguidores que le hacían recurrentemente, y he decidido tomar esa idea e implementarla en mis videos, pero claro, no quiero solamente que sea como al final de los videos, sino como a lo largo del video, ¿no? Porque yo realmente no quiero hacer como videos específicos hablando de un tema central. Me gustaría tocar varios tópicos en mis videos, no solamente un solo tema, porque siento que podría ser como algo redundante. Y bueno, eso en lo personal es como mi idea central con este canal, ¿no? Que ustedes agarren este video, se los pongan mientras hacen alguna otra cosa. Si hacen eso, coméntemelo. Porque como les he mencionado, quisiera que esto fuera como un diario en el cual voy documentando todas las cosas que voy aprendiendo, ya sea de la ilustración, de la creación de contenido o de la salud mental. He leído ya muchos libros, he escuchado muchos podcasts, incluso tengo amigos que, siendo ellos psicólogos, me han dado comentarios de salud mental, así que digamos que tengo como cierto conocimiento, entre comillas, que podría compartirles con todos ustedes, ¿no? Voy a secarme el sudor porque en serio hace demasiado calor. Calo Arts pregunta: ¿cómo empezaste a tomarte el arte en serio? Desde que era muy pequeño siempre me interesé por el mundo del arte. Siento yo que como la mayoría de ilustradores o artistas que hay a día de hoy, por medio del anime, por medio de las series animadas o por medio de cualquier medio, ya sea el manga, cómics, y sentí de alguna manera que el arte fue como un escape para mí. Yo viví una infancia y adolescencia un poco solitaria y me permitía como expresarme y expresar lo que sentía de una manera en la cual podía hacerlo sin sentirme juzgado de alguna manera. Siento que fue un refugio para mí y por eso es que a día de hoy me gustaría como devolverle de cierta manera al arte todo lo que me ha entregado. Por eso les digo que me siento muy feliz de poder inspirarlos a vivir del arte, y de igual manera se siente muy bien el poder dedicarse a algo que realmente te gusta. Muchas personas en el video anterior me comentaron cosas muy positivas con respecto al tema de abrir una tienda, y realmente agradezco todos los comentarios positivos que me dejaron referentes a ese tema, pero quiero decirles que por el momento no tengo la idea todavía de abrir la tienda como tal. Sí he estado investigando con respecto a las cosas que necesito para poder abrirla. Será en un futuro, más o menos el próximo año o a mitades del próximo año. Tengo más o menos como previsto empezar a trabajar en ello. Nomás nos vamos a limitar como a investigar todo lo que necesito y de igual forma ir adquiriendo como toda la maquinaria que necesito para poder empezar a imprimir, porque no quiero como depender de una tienda para que me imprima mis cosas. Yo quisiera imprimirlos yo mismo, así que por el momento vamos a estar dedicándonos a eso y mejorando la calidad de mis ilustraciones para que sean como más profesionales. Por el momento será a nivel nacional, pero mi meta es que sea a nivel internacional para que todos ustedes puedan tener mercancía del Horu. No le tengo un nombre todavía a la tienda, así que por el momento mercancía del Horu me parece que estará bien. Yo sé que va a ser un tanto complicado todo el tema de los envíos porque desconozco cómo funciona ese tema, y si tienen alguna recomendación o si quieren comentarme algo, cualquier cosa relacionada a eso, es totalmente bienvenido, ¿no? Meme Maker Art pregunta: ¿qué parte disfrutas más del proceso? Un saludo para Meme, y para todos los que he mencionado, lo siento si no he comentado como un saludo para cada persona. Hasta ahora es que me acuerdo que tenía que poner saludos, así que sorry por eso, gente. Un saludo para todos, los quiero mucho. Me imagino que cuando se habla del proceso te refieres al proceso de ilustración, y yo siento que como la mayoría de artistas, el proceso que más disfrutamos es el tema del boceteado. ¿Por qué? Porque siento que puedes liberarte un montón y expresar lo que realmente sientes sin sentirte como tan presionado que quede como perfecto, porque el tema de hacer line art y el colorear requiere como un poquito más de dedicación. Incluso puedes hacer bocetos sin la finalidad de terminarlos. Muchas veces he dejado como en el olvido o
dejando a medias muchos dibujos porque siento que si avanzo mucho más allá del boceto lo voy a terminar arruinando, lo cual está realmente mal porque si no terminas los dibujos nunca vas a poder ver de manera más clara tus avances, porque sé que a veces puede llegar a ser frustrante. Quizás en algún momento hable del bloqueo creativo y a día de hoy pienso cuánto habré mejorado y no puedo verlo porque simplemente no tengo ejemplos de mi proceso. Es bueno siempre terminar los dibujos, realmente vale la pena documentar el proceso, ya sea por medio de videos, de timelapse o de cualquier otro medio. No sé si lo han notado, pero el día de hoy he cambiado un poco el espacio en donde grabo porque quisiera tener como un poco más de cercanía con el micrófono para que de esta manera se escuche como un poco más crunchy y con mejor calidad mi voz, porque siento que en el video pasado se escuchaba como demasiado lejos. Intenté remediarlo de alguna manera subiendo el audio en la postproducción, pero de igual manera siento que no fue suficiente y he cambiado el micrófono de lugar para que así pueda captar mejor mi voz y puedan entenderme de una mejor manera. Me gustaría incluir un poco de ASMR en mis videos y que ustedes puedan escuchar lo que estoy haciendo, como un par de canales que yo sigo, que realmente me encanta su contenido, es algo que a mí me gusta mucho, sobre todo si es mi espacio en el cual trabajo, es parte de mi rutina en general y yo no hago digamos muchas cosas interesantes durante el día, me la paso la mayor parte del tiempo en mi cuarto, pero a mí en lo personal me encanta el tema de los unboxings, creo que lo mencioné en el video pasado, ya veremos cómo lo implementamos en el futuro, pero como les mencioné, ahorita mismo no tengo un micrófono en condiciones, sé que en algún momento les voy a poder traer esa calidad de video que a mí me gustaría ofrecerles, así que apoyo para poder conseguir pronto una cámara en condiciones. Los videos que he utilizado en esta ocasión, que he grabado a lo largo de la semana, si me pusiera ropa de color definitivamente me estaría asando vivo aquí, y a pesar de que mis outfits son prácticamente los mismos todos los días, no piensen que tengo escasez de ropa, todavía no estamos tan mal, ¿ok? Utilizo prácticamente los mismos outfits, más no las mismas prendas, así que tranquilos, sé que vivo de la ilustración y probablemente si no me pongo en marcha para conseguir algo voy a terminar viviendo debajo de un puente, pero todavía no estamos tan mal, ¿ok? Isaac Fong pregunta, ¿por qué Goyo no esquivó el ataque? ¿Is he down? Respondiendo a la pregunta, prefiero no responderlo, ¿ok? No quiero hablar de eso, no me lo mencionen, no hay respuesta, sin comentarios. Para nadie es una sorpresa que yo soy un amante empedernido del anime. El anime siempre ha estado presente en mi vida desde que era muy pequeño, incluso sin saber que era anime. Dejen en los comentarios si quieren que próximamente haga un dibujo de Goyo. Y bueno, en realidad pueden comentar el personaje que más les guste, ¿ok? Voy a estar eligiendo a dos personajes de entre los que más me comenten para hacerles un dibujo. No importa si son de anime, si son de series animadas, cualquier personaje es bienvenido. Así que el personaje que tenga más likes es el que voy a dibujar. A todos definitivamente nos gusta la música y quiero incluir esta nueva sección en el canal porque siento que no es como algo que quiera tocar en un solo video. Esta sección sí es como original mía, así que espero que les guste. Voy a estar intentando darles como una recomendación musical semanal de canciones que siento que están como un poquito quizás infravaloradas o que son no tan reconocidas. Las canciones de esta semana son California and Me de Lofi, la cual es una artista muy maravillosa que probablemente ya conozcan por canciones como From the Start y Promise, que creo que son sus canciones como más reconocidas, y la otra canción sería My House Is Not a Home de David. Probablemente también conozcan a David por canciones como Here With Me y Romantic Homicide, que son canciones que también son muy famosas, más enfocadas al amor o al tema de las relaciones. Yo siento que se pueden sentir muy identificados porque tratan temas como muy profundos, así que bueno, si no puedo ponerles un fragmento de la canción, de igual manera les voy a dejar los links aquí abajo en la descripción para que vayan a escucharlas, regresen y me dicen qué tal les parecieron, si les gustaron o no. Pueden compartir en los comentarios sus propias recomendaciones de canciones para que todos aquí podamos ser una comunidad la cual comparte sus gustos tanto en ilustración como en música, como en todo. Dejen aquí sus recomendaciones y ahí las estaré leyendo y quizás puedan estar en próximos videos. Aquí en la pantalla van a estar apareciendo todos los comentarios positivos y muy bonitos que me dejaron en el video anterior. Leo absolutamente todos y los estaré tomando en cuenta para próximos videos. Me alegra muchísimo tenerlos aquí y que esta comunidad vaya creciendo cada día más. Por fin hemos llegado a los 1000 seguidores. Es una meta que yo desde que era pequeño anhelaba y que por fin puedo cumplir y les agradezco un montón. Aquí les dejo un dibujito en la pantalla de yo con una bandera de 1000 seguidores, y a pesar de que no sea el creador de contenido
más famoso o que tenga la mayor cantidad de visitas o el mejor equipo para grabar. De igual manera, no se imaginan lo emocionado que me sentí cuando el video superó las 100 visitas. Me sentí en ese momento como si fuera el rey del mundo, y cuando superó las 1000 visitas casi me da algo. Muchas gracias por todo el apoyo que me dieron, de verdad, lo aprecio un montón. Si has llegado hasta aquí, comenta papas fritas. Porque realmente aprecio mucho que la gente se quede hasta el final del video. Me causa mucha ilusión porque siento que realmente le toman como importancia lo que digo y ¡emoción! Síganme en mis redes sociales como JorugeAsk. Recuerden que hago directos en Twitch todos los días a las 3 de la tarde, hora Panamá, en los cuales puedo interactuar con ustedes de una manera más cercana. También les muestro mi proceso creativo de ilustración. Ahí pueden ver como de una manera más detallada cómo voy haciendo mis dibujos, y de igual manera pueden pasarse a saludar. Yo los recibo con los brazos abiertos. Eso sería todo por el día de hoy. Realmente les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del video. Es un honor como siempre tenerlos por aquí, y esperemos poco a poco podamos ir avanzando mucho más. Así que no se olviden de suscribirse, darle like, comentar en el video. Mi nombre es Joru, tengo 20 años, soy ilustrador digital, y bienvenidos a mi vida intentando ser ilustrador mientras cuido de mi salud mental y soy disciplinado sin volverme loco en el proceso. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos la próxima semana. Bye bye.